Y me ha dicho, sé que tenéis, que con cosas de apuestas no queréis nada, pero podemos hacer cosas. Me ha sonado como algo... Podemos hacer cosas con droga. Quizás con cocaína. Con trata de si me blancas. dan hierba. En fin. ¿Qué programa es este? El de Alejandro Arroyo. Por eso está aquí él. ¿Qué programa es este? Bienvenidos a Coppola, el único programa en el que no se habla de Francis Ford Coppola. No me tires alcohol hidroalcohólico por la cabeza. Alcohol hidroalcohólico. Es una cosa, parece que estás drogado. Bueno. Empieza otra vez. Quiero decirte que aquí el único que ha admitido que ha consumido drogas ha sido tú. No pero- en esta tanda. Correcto. Y se ha insinuado que César varias veces. Y se ha insinuado... Y que tú. Que no, que esto lo ve la madre de Andrés. Que siempre es César, es verdad. En fin, bienvenidos a Coppola, el único programa en el que no se habla de Francis Ford Coppola y el único programa en el que, bueno, pues seguimos los que estamos los que somos. Y hoy, nuevo invitado. Ha venido a divertirse al hormiguero. Alejandro Arroyo, ex resonancias de un esférico. Reverberaciones de un esférico, de una pelota. Y no se sabría decir más cosas, pero bueno. Pero es panenquita, claro. Eso iba a decir, claro. eso iba a decir. Y No abras ya el melón. no lo voy a abrir todavía. Redactor de Panenka. Eso es. Correcto. Y amigo de H. Me ha Así hecho que bueno. buscando la aprobación del invitado porque no se ha documentado No, acerca de ti. yo- como ya se amigo sabe. de no. Ha buscado un contacto visual. Claro, ¿Sí digo, o no? ¿Sí digo, o no? Es que esto, claro, esto a mí ya me pasó con Javi Torres, que el Javi Torres me dijo, actor de- no, ya no estoy en 4. Ecos del actor del New Yorker. Panenka. ¿Qué entrevistador tenemos? Es que de Bueno, verdad. pero tú ¿por qué no estás mirando el móvil ya? Yo Vamos soy a ver. amigo de Alejandro Arroyo. También del eres tenis. amigo de Juan Corellano y Amigo miraste el del móvil tenis. igual, así que... No, bueno, seguramente lo mire también esta entrevista porque no vale. me interesa de lo que habláis, pero es amigo mío del tenis. Nos conocemos de los torneos. Vale. Porque él y yo escribíamos en páginas web que eran además enemigas, acérrimas, Pero tenéis buen rollo. No, pero tú compartiste conmigo también. pero muy pocos Primero, meses. Poquito. Muy pocos meses y ya luego pasamos a ser enemigos... Acérrimos. Íntimos. Acérrimos, sí. Porque yo trabajaba en Tennis Topic y él en Punto de Break. Fíjate que me suena La más noche y profesional el lo día. suyo, ¿eh? Pues no, ya te digo yo que... Era mejor es un dominio, blog ¿eh? ese, ¿eh? Era mejor dominio. O sea que tú también manejas de tenis. Sí. Uf, Bueno. ¿qué programa va a ser Es este? muy Para federista. escribir de tenis tampoco hay que... Hay que saber de tenis, claro. Bueno, el periodismo en España tampoco hay que saber mucho. Claro. De nada, claro, ¿sabes? Tampoco te da mucha herramienta el que tú sepas mucho, ¿no? Oye, Tú ahora te me pones a apetecería escribir que y- me vieseis jugar para que hiciese Que una nadie gráfica. quiere Sí, verte es que, jugar. su entrenador dice que su revés le recuerda al de Stan Babrinka. No, él no le llama Pues eso hay que Stan Babrinka, grabarlo, a lo mejor entonces. otro. Él dice Stanislao Babrinka o algo así. Es Stanislao. que Stan es el diminutivo De de Stanislao. Stanislas. Ah, vale. Claro. Pues sí. Ese, ¿no? Bueno, Vale. el caso, que para hablar y entretener a este maravilloso invitado que nos ha venido a visitar hoy, tenemos a los que más saben sobre Alejandro Arroyo, posiblemente en todo el país, que son Andrés Cabrera, ex Conversaciones de Balompié, hippie de Granada, agricultor de éxito y actual presentador del podcast Menuda Turra. Andrés, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal tú, Nacho? ¿Te Bien, encuentras bien? bien. Nadie te pregunta qué tal a ti. Ya. A nadie le interesas. A nadie le importa, pero, Pero bueno. lo de tu pelo va bastante bien, ¿eh? Sí, La y gente eso, lo comenta en la pregunta del jueves. y eso que voy sin chetos. ¿Qué? ¿Cómo? Voy sin Es chetos. que te obligaban a comer gusanitos Para que creciese Ahora más. la turra. Llevo un mes que deberías tener cierto fármaco inyectado en mi cabeza y no lo tengo inyectado. ¿Por qué? Si Pues se ha porque probado se la les ha pasado. eutanasia ya. Muy bien tirada. Y por eso hay una recompensa en Twitch en la que Nacho se muere. El caso. Roberto Rodríguez, Bob, de aquí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Ya está, Creo perfecto. que soy de los que estábamos aquí el que más consumía ecos del balón. ¿eh? Ah, pensaba que decía otra cosa. Vale, Ah, vale, sí, vale. sí. Pensaba que ibas a decir de la vacuna de la eutanasia, ¿no? muchas Que es cosas. como consumir también un tipo de droga. Más nociva incluso. César Vargas, de Utelo, ¿qué tal? Hola, yo de Ecos del Balón conocía a los tres por separado, es decir, no veía Ecos del Balón, pero le sí seguías era un por la poco- calle, ¿no? Sí los seguía en Twitter, me refiero, por separado, para leer su análisis. ¿Pero no les escuchabas los podcasts? Yo no. Joder, qué asco dabas. Era ¿no? una época en la que el podcast daba igual, ahora todo el mundo escucha podcast. Ya, bueno, pero Ahí, antes ahí lo que se llevaba era no escuchar podcast. era la Esa tendencia. época, claro. Y H, en calidad de amigo de Alejandro Arroyo, Hola, ¿qué tal? yo ¿Cómo estás? también tengo que decir que Andrés
y Alejandro también llegaron Se a ser conocen. enemigos, porque claro, Ecos hacía, digamos, un análisis del fútbol bien, y ellos lo hacían en campeones, pero mal. Claro. Nosotros adaptados a los medios, es decir, mal, y ellos hablaban bien de fútbol. Claro. Y podemos ver que Alejandro sigue trabajando en el sector y tú ahora mismo te dedicas a las patatas. En otro sector. En otro sector. El sector primario. El sector de los puerros. Es que no has oído hablar de la cadena alimenticia. En fin, Alex, tío, gracias por estar aquí. Alex. Bueno, claro, De hay confianza. confianza, le llamo. Hombre, es que Alex. decir Alejandro Claro. es muy largo. En la vida le he llamado O sea, si le tengo que llamar Alejandro Arroyo cada vez que le interpele es un coño. Arroyo, llámale Arroyo. Pero como Arroyo, Alex. Arroyer en Twitter. Arroyo. Arroba Arroyo. Arroyo. Arroyer en Twitter. Bueno. Pero no sé si no vais a abrir el melón, ¿no? Yo venía con ganas de abrir el melón de ¿Qué melón? mejor panenquita o periodista Venga, de asador. Pero es que, No sabía todavía tú. pero es que, Edita o sea, asador, es que claro. está al Está principio aquí. en el guión, pero es que antes queríamos presentarlo. Claro, o sea, es que. O sea, a los panenquitas ya le han puesto mote a Roberto Gómez también. Se lo ponen ellos. Edita por asador, favor. claro. Roberto Gómez alcohólico, ¿no? Ah, no. No, ¿Qué dices? no, ¿Qué dices esto? No puede ser. es un Andrés. estómago agradecido y nunca mejor dicho. Andrés. Ah, si acá a mí ya me da un poco igual. Andrés, esto fue como Pero cuando de además- repente gritaste Goraeta. Nadie lo entendió. Una O cosa, sea, toda esta polémica, se está hablando mucho de Roberto Gómez, que es el que puso el mote, ¿no? Sí. Pero todo esto viene de un tuit de Iñaco, creo, ¿no? ¿quién es Iñaco? No, Ya pero podía creerlo. lo de Roberto Gómez ya viene de hace. Sí, lo de Roberto Gómez sí, pero la polémica de ahora viene de De un hace tuit de poco, sí, Iñaco, sí, sí. que luego Rubén Uría saca un artículo y tal. Y que tú contestas, Y yo Iñaco. contesto, Ya, yo claro. contesto. No, bueno, tú y todo, vamos, todo y está Quintana y todo. Sí, Todos sí. los panenquitas. Todos los Pero panenquitas. luego hay gente que se denomina panenquita y que a lo mejor que no lo es. Porque ayer Guille Glez en Radio Marca dijo a los panenquitas no sé qué, y digo, bueno, Guille Glez, tú Guille. hablas de Real Madrid en YouTube. Claro. Tu panenquita no eres. Es que Tú eres más de asador, ¿no? Guille ya no es panenquita. Guille es tuvo panenquita. una época Una que podía época, haber sí. sido considerado panenquita. En 2013, Como claro. Andrés. Andrés era panenquita y ahora es agricultor. Entonces, Andrés no puede decir nada Por- porque tiene un programa por ir- una conocida marca de cerveza. claro. Por ir encaminando esto, que llevamos 10 minutos y Arroyo no ha hablado nada. No, porque está expectante a ver qué coño pasa aquí, yo creo, un poco. Hablando un poco de esto, yo creo que el problema no es tanto que se llame panenquita, la gente que entiende, sino que se hace de Bueno, forma yo no entiendo, no sé. sino que se hace de forma despectiva, como diciendo, peyorativa. mira los que nos venden que el Inter de Milán es súper bueno. Era el Atalanta. El Atalanta, dilo bien. El Real Madrid, pues, ¿no? Sí. Que es peyorativo. Es un perfil que del que se crea un poco de recelo, ¿no? En los medios. Es Sí, ¿no? como El parabólico, ¿no? Lo que era parabólico antes. Sí, es un poco, bueno, es como que se le da una parte incluso en los programas, ¿no? Bueno, ahora viene el analista X a hablarnos de X equipo y hay que escucharle y, bueno, supongo que creará un recelo en determinada gente y sí, bueno, Roberto Gómez es que, a ver, si no era panenquito hubiese sido otra cosa, porque él lo que hace en radio pues es lo primero que se le pasa por la cabeza, pues lo suelta y ya está, o sea que tampoco... Pero hay una cosa que al final es mucho del periodismo deportivo tradicional, que es en base a los resultados. Si por lo que sea el Atalanta llega a pasar, no hay como una crítica al que analiza el Atalanta. Lo que pasa es que el Atalanta es una eliminatoria que no es al nivel que está haciendo en Italia y de repente es como, estos que van de enterados. No, y yo creo que también es un poco de filia y fobia de que como el periodista, por norma general en fútbol, no es neutral, sino que tiene su equipo, lo normal es que si ese equipo ha ganado al equipo que es tu máximo rival, pues lo normal es que lo minusvalores. Sí, Sí. tal cual. Partes un poco de ahí. Entonces, como todos tenemos nuestro equipo y en general en los medios se ve bien que cada uno lleve un poco la bandera de su equipo, pues ¿qué crea ruido y qué crea un poco de debate? Pues que el del Atlético de Madrid o el del Real Madrid minusvalore al rival, venga, tertulia a todos y ya está. Pero es que es Claro, absurdo claro. porque yo no escuché en ningún momento a nadie decir, no, el Atalanta se va a pasar por la piedra al Madrid. No, Yo nadie lo escuché dijo. decir, el Sí, Atalanta... es un poco también eso. Claro, Va a yo hacer escuché sufrir al decir, Madrid. el Bastante Atalanta va a hacer cómico sufrir todo. al Madrid. Claro, y ya está. Coño, el Atalanta hizo sufrir bastante al Madrid teniendo en cuenta que a los 10 minutos del partido de ida le pulsaron a un tío y jugó todo el partido de ida en su casa con uno menos. Y le hizo sufrir bastante. Metió un gol de churro Mendy, no me jodas, que era un partido para quedarse 2-0. ¿De churro o un golazo? Hablando de debates de minusvalorar, el gol de Mendy fue de una chorra. Pero si se estaba partiendo el culo hasta Yo- Zidane, si Ah, Zidane no. reconoció que no era lo que quería No, hacer. porque Zidane lo que dijo es que no lo entendiste. Zidane dijo que eso era todo parte de su estrategia, pero lo único que era que Mendy no tenía que haber tirado. Tenía que haber tirado otro. Que era- Tenía que haber tirado sea, otro que no Vinicius.
Beckham, porque desgraciadamente ya estaba retirado. El 50%, Lampard. el 50% de la estrategia fue improvisar. Pero me hace gracia que Zidane diga que eso en realidad es mérito suyo también. Digo o sea, está muy que bien. ayer viniendo, lo he dicho antes en un programa de esta tanda, estaba escuchando una tertulia en la que estaba Guille Uzquiano. Y Guille vino a decir que es que solo nos acordamos de los expertos en fútbol internacional cuando un equipo internacional cae eliminado. Es decir, cuando aquí viene el Borussia Dortmund y los expertos en fútbol internacional nos avisan de que Haaland es muy peligroso, Jadon Sancho, el otro, y efectivamente pasan por encima del Sevilla. Nadie viene a decir, a reconocer que... No, al revés, se dice, eso ya se sabía. Pues, Claro, se total, dice, ya total, se total. sabía, se suben al barco, que, Sí, que era sí, muy sí, bueno, y ya está. Sí, pero sí, sí. cuando hacen el ridículo es cuando, mira este expertito lo que nos dijo, ¿sabes? A ver, yo creo que si a lo mejor esa opinión se queda un poco hasta el punto, estoy hablando ya más un poco de ese tuit en concreto, bueno, puedes decir que puede ser parte de su opinión, pero lo peor es luego que decir que se deben cerrar todos los canales de YouTube, que son unos farsantes y unos ridículos. Entonces, El caso es Quiero que un Iñaco- momento, quiero hacer un poco inciso difícil esto ya. muy importante. El amigo de Arroyo ha desaparecido del plató, por si no lo sabíais. Dos, Ya está. dos. O sea, Han desaparecido dos. los dos amigos de Arroyo han desaparecido. Estoy Ya está, podéis buscando proseguir. un enchufe porque tengo un 8% de batería. El caso es que... Joder, es que ya no sé ni lo que iba a decir porque como era imbécil... Me había parecido un que gas digo cómico. que Iñaco... no sé qué ataque de ira le dio para poner ese tuit, porque él tampoco es que sea santo de mi devoción, es un pero monstruo del Atleti no es y tan le dio rabia. normalmente no es tan beligerante y de pronto Iñaco. es como si llevara mucho aguantado que decir sobre Puede esa ser. gente, no lo sé, fue como muy raro que Pero pusiera eso Iñaco tiene frecuentes ataques de ira sobre todo cuando yo pierde no el le- Atleti. no le seguía en Twitter, no le seguía mucho, O entonces... sea, a mí Iñaco me parece un poco tóxico realmente. Va a seguir. Palabra tóxico. Claro, también es verdad No, que nosotros somos muy tóxicos en Twitter, o sea que tampoco... Pero sí que creo que desde el periodistas más de medios tradicionales hay como mirar por encima del hombro a gente que se ha hecho nombre en Twitter, que ha entrado en los nuevos medios, gente al final de nuevas generaciones que han entrado ahí, no nuevas generaciones del PP. ¿Qué ha dicho? Cada frase hay que hacer una pequeña acotación. Claro, porque es que... Ya, ya. No fluye nada. No fluye. No, pero que hay como esa mirar por encima del hombro, como que no vale, no, este analista de esta liga en concreto, o porque saber mucho de esa liga y ya es como, sí, te la estás dando de más. Que puede ser que a veces tú controles mucho de fútbol internacional y digas, buah, mi liga o de la que controlo, sobrevalores, Sí. pero que es una persona que de verdad sabe sobre ese campeonato. Y tú, que solo te ves el Madrid y el Barça, ya dices, esto chavales, no han visto un partido del Atalanta quitando los dos del Madrid. Y a mí lo que me sienta muy mal es que gente que sigue el Atalanta, sigue la Serie A, ya como, no vale absolutamente para nada. Es como ese mirar por encima del hombro a gente que de verdad hace periodismo o que de verdad analiza los equipos. Y aunque luego se equivoquen, si es que el fútbol son resultados. Pero y nosotros luego- también hacemos lo mismo con Andy Rubia. Quiero decir, No, pero mira, Reino de Pero somos camaleónicos, No. ahora está aquí Arroyo y... Pero, por ejemplo, disfrazado Pero Hay de- que Andy hacer Rubio- reído de mí ahora mismo. Claro, también, no, ¿sabes? a Anion Rubia la habéis criticado por tal, pero sabe de le habéis fútbol criticado, francés. la has criticado tú. Yo no. Tú el primero. Hay Sí, ¿Cómo? qué mentiroso Hay eres, clips. qué mentiroso eres. Hay clips. Ah, no, es César. Este se llama Andy Rubia. Como lo de la droga, es verdad, No, también. pero que controla el fútbol francés, ve partidos de fútbol Claro, francés. hombre. Entonces, es una persona que, joder, pues es normal que en los medios le contacten en un partido previo, pues va a jugar el Lille contra, yo que sé, el año que viene el Lille juega contra el Sevilla, y es normal que él te analice al Lille, porque controla el Lille. Pero hay como el aficionado medio del Madrid, que es el periodista deportivo, De barra de bar. de barra de bar, no, es que el Lille, él, como no tiene nombre, o el Atalanta, como no tiene nombre, en cambio, si es el Inter de Milán, como tiene nombre, ya es como, bueno, El Inter, ojo. a mí me suena, y ya haces un Yo creo análisis que en base... aparte de ese debate, hay otro que es ya no tiene que ver con lo futbolístico, que es bueno, lo conocemos todos, es el tener delante un móvil y una red social Sí. y un autocontrol, que es lo que decía yo un poco en el tuit de lo que se hace es tener un acceso muy rápido a que te lea mucha gente y generar ruido. O sea, a lo mejor mañana opina de otra cosa y eso es un problema también de la facilidad que tienes para mandar un mensaje y no piensas muchas veces, vale, me freno, ¿qué consecuencias tiene esto? No hay ninguna... Eso está, o sea, no hay ningún filtro y la gente tiene un acceso tan rápido a todo que en un momento en caliente dices esto y generas un ruido tremendo y pues habrá gente que estará mucho más feliz con ese ruido que ha generado porque el tuit tiene 1000 retweets o le dan palos y se siente, si es todavía un cínico, pues entonces Pero se porque siente como... realmente eso se premia ahora. Claro, por eso, porque las redes sociales te dan una visibilidad. Entonces, cuando no había redes sociales, evidentemente, vale, sí, tenías a Super García y al otro que se iban dando hostias
de un programa a otro, pero no tenías la facilidad que tienes ahora de que yo le pueda opinar a cualquier periodista si soy espectador o un periodista a otro, o sea, con una facilidad para generar una opinión que en general no tiene mucho valor, pero que enturbia un poco todo. Entonces es muy fácil ya mandar mensajes desde cualquier momento. Incluso analistas que analizan de verdad, que ponen los tweets en frío. Un ejemplo eres tú, te sigo hace años en Twitter y tú los pones en frío, no pones un tweet en caliente. Sí. Pero que aún así... Luego lo he borrado, ese tweet. Lo he borrado. Lo he borrado. Sí. Pues que luego al final hay también como respuestas de la gente de ¡guau, mójate! O como que la gente, los fans medios que están en Twitter quieren sangre, quieren carnaza. Entonces, un análisis frío, lo dices porque eres de tal equipo. Total. Digo yo, pero joder, si no te gusta lo que está analizando, pues no lo sigas. Vete a otra ventana, exacto. Si es que será que no hay gente a la que pueda seguir que diga lo que tú quieres escuchar. Sí. O sea, que al final es lo bueno de las redes sociales, que hay sitio para todos, amigos. Dicho esto, no sé qué iba a decir. Corta el tema para... Se acabó este punto de debate. Ya está bien, nada, hasta luego. Y nos quedamos en el desierto, en la nada más. Nos tenemos que haber quedado con Javi Navarro de presentador. Claramente. Ese día que Ese día que me quedé dormido, además, está claro. que llegó luego enfadado Nacho porque no estaba presentando. No, me cagué en la puta. Joder. Ahora este tema quiero decir que lo que ha pasado, no sé si eres seguidor de los Simpsons. Sí, pero no mucho. Si Lo me que ha dices pasado- ahora de una escena o Claro, algo... es que te voy a decir. Lo que ha pasado es lo que pasa en Los Simpsons cuando va el meteorito a la ciudad. Que viene el meteorito, los expertísimos dicen que va a destrozar la ciudad, Homer dice que se quedará en un pedrusco, al final se queda en un pedrusco, y ¿qué hacen todos? Van al observatorio para que eso no vuelva a pasar. Y lo queman. Me ha gustado mucho tu... Buena referencia. Hay una referencia de los Simpson adecuada para cada situación. Así es. Sí. Me encanta, es una serie increíble. Venga, Nacho, ¿qué tema interesantísimo ibas a sacar? No, iba a hablar un poco del tema que creo que, por lo menos, Robert, tú y yo, porque hemos descubierto que César no lo hacía, con lo que disfrutábamos con los podcasts de Ecos del Balón, que yo creo que es realmente... que me pilló a mí, por lo menos, en el momento en el que más me interesaba el fútbol, luego me ha dejado de importar. Y tampoco era mucho. Y pues tampoco, entonces, pero Nacho, era algo. Pero me refiero, yo he llegado, porque decía César, es que antes no estaba de moda escuchar podcasts. Joder, pues yo me descargaba los podcasts de Ecos y yo me iba, a lo mejor, a hacer ejercicio, a hacer lo que sea. Pajas. Y me llevaba los podcasts, todos los podcasts de Ecos, y me los tenía... Las pajas también se hacían, pero no escuchando a Ecos. O sea, me refiero, iba, Y salía- hablando de que hablarlo, cállate ya. ¿Cuánto tiempo hace que no ves en persona a Miguel Quintana? Menos. No, fui a Mr. Underdog hace un mes o así. Claro. ¿Y tú crees que un cuerpo a cuerpo él me gana? Es que hay Es como que una- son enemigos es que naturales. Miguel Quintana y Robert como que Son se van a enemigos pegar. naturales. Cuando vino aquí Miguel Me ha Quintana... retado Quintana públicamente vio a a Bueno, y le ha hecho la del brazo. No sé si has visto Yo el brazo creo que que tiene tendrías Quintana. que acortar la distancia. Si tú te alejas de él, él tiene más alcance. Pero si tú acortas y vas al barro y todo y... Le tiras al suelo, ¿no? Exacto. Sí, Si vas a la trinchera, ganas tú. yo Claro, tendría que tú ser te- cholista, ¿no? Ahí Tú tienes que acercarte Y en la y... trinchera ganas tú. Lucha grecorromana, que le enganches ahí. Vale. Claro, lo importante es acercarte. La verdad es que... Y despeinarle, que le va a Yo joder. diría que... A mí no me lo puede hacer. Es un arma que no puede... Yo diría que ambos estáis en vuestro mejor momento de forma de los últimos Yo he años. llegado a estar mejor. En 2016 fue un buen año para mí. 2016 fue el de la carrera. 2017 también. No, carrera fue 2018. No, yo a ti ya te gané fuera de forma. Ah. Y ahora estoy otra vez. No me con el- ganaste. Con el tenis estoy volviendo a la forma otra vez. Sí. Queremos Yo creo cerrar que- la temporada con una buena Para pelea. dentro de un mes, cuando Sea la pelea, con o sea, Quintana, estaré en forma. Claro, o sea, no sé si sabéis que Ibai también está organizando un torneo de una especie de combate entre gente de Twitch. Pues creo que deberíamos hacer lo mismo, que tú y Quintana os pegaseis y luego que hubiera un combate secundario entre Andrés y yo qué sé. Además, haríamos Alguien. un programa previo Y un en el mono. que invitaríamos a Rollo Como experto para a opinar. hacer este tipo de opiniones que acaba de hacer. En plan, Claro. yo creo que el Robert Sí, es Rafa discapaz. escrito. Exacto. Claro, Rafa Sketch con la... Y además, Por comentarios me supuesto, encantaría... trajeado. Claro, sí, Me encantaría rollo comentarios Bajarita. técnicos. Claro, dice, cuidado porque tiene un buen crochet, le puede pegar a él. Análisis Sí, en medium, ¿no? De la pelea. De la pelea. sí, opinando. A mí me gustaría, ¿eh? Me En gustaría. podcast. Que, volviendo un poco al origen que ha sacado Nacho, al final creo que cuando empezamos un poquito en YouTube éramos de los primeros con Ecos, campeones y más. Sí. Y vosotros me moló que empezaseis a hacer un modelo más tranquilo, pues nosotros, campeones, era otro rollo diferente, era... Era cocaína. no sé qué. Era entretenimiento. Bueno, Era pero entretenimiento. era- era era- entretenimiento. Pero otra cosa, Minutos ese vídeo sobre el fútbol femenino en el que salgas tú con bata, eso es historia de... La gente de yo- comete errores, yo cometí un error. ¿Pero qué error y pagué. cometiste? Ponerte una bata. Yo me acuerdo de todo eso. Con una bata Con blanca. la bata. Madre mía, Eras la esto. comidilla. Madre Pero mía, no, pero esto. si es que el directo en Twitch del otro día con César lo analizamos, que yo entré como en campeones a salir como ese excéntrico
excéntrico, doctor del fútbol, ¿sabes? Entonces doctor me ponían del siempre doctor con una amor. bata. Y ahora mírame. cultivando tomate. Ahora soy el excéntrico anarquista, ¿no? Que nada, quería preguntar por esos inicios, ¿cómo visteis la acogida al cambiar de la plataforma de podcast más asentado, o los textos con esos comentarios, a entrar en YouTube? ¿Cómo viste o no fue un proceso tan radical como otros canales porque vosotros ya tenéis esa audiencia creada? Yo, la verdad es que yo no consumía mucho YouTube en esa época. Nosotros llegamos a YouTube a 2016. Y es verdad que yo sí que recuerdo que éramos de los primeros con vosotros. Vosotros yo creo que llegasteis Nosotros en antes. 2015 empezamos a emitir, 2015. Sí. Y es verdad que en el proyecto, en las bases del proyecto, estaba como una pata súper importante el audiovisual, porque era un poco el que te acercaba a las marcas, era otro lenguaje, pues estaba, vamos, era una parte del proyecto muy importante. Y sí que es verdad que, bueno, no teníamos ninguna experiencia de estar delante de una cámara. Y lo que pasa que sí que es verdad que teníamos una comunidad detrás que te apoyaba mucho y, bueno, pues eso lo facilitaba todo porque no partías de cero, ¿no? Y luego es verdad que teníamos 2 personas, que no es como ahora que los canales son un poco más, salen de manera mucho más orgánica, que la gente que sale en pantalla es el que lo monta todo. Va con su experiencia montando todo. Nosotros teníamos un operador de cámara que era Tama, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y Fer, que tenía también un poco de experiencia en ello y, bueno, pues al final sí que te ayudan mucho en eso, ¿no? Entonces, sí que es verdad, me acuerdo con la Eurocopa de 2016 empezamos y la acogida fue bastante, bueno, pues siempre se ha dicho un poco que era... En 2016 era de los primeros canales que hacían en fútbol en español. Luego es que vino un boom. Yo es que de verdad que no consumía YouTube en aquella época, entonces no recuerdo muy bien qué más canales aparte de Campeones y el nuestro había. No. Habría alguno, pero no con la idea de crear un canal de comunicación, tener una serie de Parte técnica. Claro. Sí, Claro, sí. vosotros fuimos allí a grabar un contenido y tal, que Sí. hicimos ahí como un reportaje, y es que lo teníais todo preparado, y nosotros, porque teníamos la productora, también tenía parte técnica. Pero yo es Estoy que preparado, de Ricardo, hecho, que era muy seguidor de Ecos y que escuchaba todos los podcasts, yo no recuerdo el canal de YouTube, te lo digo de verdad. Pero, bueno. O sea, no lo recuerdo. Y yo estuve escuchando el Pero podcast porque- hasta que acabó. O sea, pero es que el- además recuerdo que acabó el día antes que me puse para escucharlo, no lo escuché, de un Barça Atlético, ganó el Barça. Muy bien, enhorabuena. Joder, Bob. pero no me te acuerdo, digo que me no me acuerdo que acuerdo. escuché el último, joder, que Sí. me acuerdo que escuché el último. Pero se sabía que era el último. No se sabía. Se Yo, dejó de emitir ya. yo un lunes me lo puse. No, es verdad, Claro, no se dijo, claro. hoy nos despedimos y tal. No, luego se anunció la despedida. Y... Yo un lunes me lo puse para escuchar a ver qué decían del Barça Atleti y no dijeron y no había porque nada no hubo nuevo, podcast. claro, claro. Sí. Pero sí, yo es que recuerdo, yo también reconozco que nunca Bueno, fui perdón, consumidor. Kaiser también, que Sí. también tú empezasteis en YouTube. Sí, Sí, pero, pero es verdad eso que fue- Kaiser TV que sí. grabábamos un poco. Pero fue En casa de Juan. la antesala de Campeones. Sí. Que empezamos a hacer un rollo, intentar un Fiebre Maldini, que cogíamos imágenes que no eran nuestras. Tal. Sí, No, me acuerdo. La mitad de los Lo que vídeos. hace Fiebre Maldini. Siempre con la legalidad vigente. No, El no. otro día Fiebre dijo- Maldini tenía derechos y nosotros sí, y queríamos vosotros no, claro. meter cosas. Y luego decíamos, es que claro, no entendías YouTube. Y decíamos, joder, ¿por qué no se han quitado este vídeo? Y claro, era porque hemos metido un gol de la Premier League y igual ese no estaba bien. El otro Sí, día me acuerdo, Maldini me acuerdo. dijo que quizá iba a empezar de nuevo Fiebre Maldini en su canal de YouTube. Muy bien. Sí, lo ha ido dejando, ha dejado pildoritas ahí. Sí. Yo creo que sí, que va por ello. Joder. Y Sí, ojito, algo parecido. el proyecto con Nico Abad. también. Ojo, sí, claro, que es que lo ha anunciado hoy. Que... Yo que he Bueno, sido siempre, ayer. yo que me ha interesado el tema más que analicéis vosotros, el tema táctico y tal, pero no hay un exceso de táctica en el periodismo deportivo actual, en el periodismo español sobre todo. Hombre, hay más que antes. No sé si exceso o no, pero sí que es verdad que ha habido un... Bueno, desde hace unos años es verdad que la gente que empieza periodismo, si le gusta un poco ese lenguaje que se ha ido creando en determinados proyectos, sí que ahora hay gente que entiende el contenido desde ahí. Luego ya, si se pueden dedicar a ello, Claro, yo más lo que, complicado. Claro, yo lo que quiero Si decir pueden vivir ello, más cuando complicado. digo que hay un exceso, evidentemente no, lo que hay un exceso es de estudio estadio, del chiringuito y todo eso, pero yo no estaba contando eso como periodismo. Pero Quiero decir, sí, de los que pero- hacen periodismo serio, intentan analizar como que hay un sobreanálisis de lo táctico y Puede no un ser. análisis de otras cosas. Puede ser. Las redes sociales también, como no todo el mundo, al final todo el mundo tiene que empezar de cero y montarse un poco su película. En las redes sociales se analiza mucho ahora, bueno, yo porque tengo, bueno, cada uno tiene su tele y se lo hace a su manera, ¿no? Pero yo sigo mucha gente que analiza muchísimo. Y luego también hay un fenómeno que además abre un poquito, no es que sea aquí evidentemente una oportunidad muy grande, pero ha habido un trasvase de periodistas a clubes de fútbol. Con lo cual, Bueno, el ahí está periodista Abel, que se que- especializa en eso
pues ve una puerta porque es un perfil que había un tuit, no sé quién lo puso, muy, muy elocuente, de que hay más periodistas en los clubes de fútbol, periodistas analistas o periodistas buenos en los clubes de fútbol que en los medios de comunicación. Sí. Era un poco... Gaby Ruiz es otro ejemplo. Gaby Ruiz, empezó Gaby Ruiz, la Real Sociedad contrata mucho. Bien tirada, amigo. Ha estado esperando todo el programa para eso. Entonces es verdad que por ahí, por lo que tú decías de los proyectos que se han ido creando y de que han visto también que los clubes de fútbol están mirando un poco más fuera de, a lo mejor, pues un scouting o un entrenador, pues pueden tener un perfil de gente que no se ha formado así, pero claro, conoce una cantidad de jugadores y de fútbol y de ligas a un nivel de profundidad tan grande que dicen, oye, pues voy a contratar a este. Y sobre todo porque la especialización que hay hoy en el fútbol no es la que hay antaño a nivel de manejar datos, números, Total, estadísticas. el número de perfiles se ha ampliado. Claro, Hay un pero montón de perfiles que antes no existían. Ahora Pero se le da mucha más importancia a eso ver, que antes. Lo ¿sabes? claro que tienen muchos analistas de datos y tal, pero es que yo lo que quería ir es a que, insisto, que a mí me gusta mucho y me ha interesado siempre mucho la táctica y desde hace muchísimo tiempo. Y todos estos asuntos también de un poco el Moneyball que se habla mucho en Estados Unidos, la analítica de Big datos Data, y tal. sí, lo que decías. Pero yo siempre he creído que tanto la táctica como el Moneyball, por así decirlo, no están aplicables en el fútbol. Porque al final el fútbol es un partido que acaba 1-0 por una jugada que se equivoca el árbitro y ya está. Y no lo veo tan aplicable como en un partido de baloncesto en el que hay 200 puntos. Totalmente. Es verdad, eso es verdad. El tema es que efectivamente el fútbol no depende de tantas acciones como precisamente el baloncesto, claro, para crear un patrón estadístico. Lo que pasa que sí que es verdad que al final tú lo que tienes que reducir es el margen de error. Y si creas un montón de perfiles que te ayuden a ello, luego cada uno pensará, yo no creo tanto. Hay una parte de todo eso que no cree tanto en las estadísticas, cree más en el feeling de ver al jugador en el campo. Zidane, desde luego, tiene pinta de que no cree mucho en esto. Luego está ese debate, pero sí que es verdad que esos perfiles, al final, el fútbol, tú lo que quieres es controlar lo máximo posible. Entonces creas la mayor cantidad de perfiles que te ayuden a eso, a conocer mejor el jugador o a conocer mejor todo ese tipo de cosas que al final te ayudan un poco a controlarlo. Entonces es verdad que eso se está profundizando más y cada vez hay más perfiles, es una locura. ¿Y crees que gracias a que cada vez se conoce más el fútbol es menos impredecible? Más aburrido. Sí, Es al un final, buen debate también. porque a mí a lo mejor me ha tocado a mí por mi propia subjetividad, que no sigo tanto el fútbol, pero me parece más predecible el fútbol. En unos años esta parte. No sé si más predecible, pero sí concuerdo con la palabra de César de más aburrido igual. Más Que hemos llegado a tal grado de pero más predecible especialización. ciertos Se ha partidos. racionalizado todo. Claro, Yo o lo sea, veo menos antes el fútbol predecible, era tío. mucho más visceral. Antes el fútbol Simplificándolo muchísimo, se habla Pero siempre- habláis como consumidores, espectadores o de la parte técnica de los cuerpos Como técnicos y todo. como consumidores. Como espectador. Ya solo nos da para eso. Se puede simplificar con el debate, eso muy simple que siempre se ha dicho, que se ha perdido la figura del regateador, del 1 contra 1, del jugártela a un regate, a una jugada individual, y ya es todo como más en bloque. No sé si estás de acuerdo, Sí, vaya. sí, total. Yo creo que sí. Tú escuchas a los entrenadores o bueno, al final, cuando has empezado tú a abrir el debate, que haya muchos perfiles técnicos, llegan hasta un punto. Luego el entrenador tiene su día a día con su vestuario y ahí funcionan mucho las relaciones personales y yo creo que el entrenador trata de separar un poco. Habla con su cuerpo técnico, vale, hemos analizado este equipo, vale, yo te recojo la información. Pero luego cuando llega al vestuario yo creo que hay un lenguaje mucho más puro, mucho más antiguo, digamos, más en las relaciones personales, y creo que eso se suaviza más. Con respecto a los espectadores, yo sí que creo que, la cantidad de métodos que se han ido de alguna manera mejorando a nivel de juego, yo creo que sí que es verdad que vemos menos espontaneidad en el juego. Es todo... A mí me gusta mucho una idea que me comentó una persona de que el fútbol se ha racionalizado el espacio que hay, se ha creado como cuadrantes y todo es mucho más coordinado entre líneas, entre sectores, entre jugadores. Todo va mucho más racionalizado. Bueno, el debate de la posesión, el debate de los espacios y todo eso. Y el espectador... es que están las cifras ahí, es que la cantidad de acciones con 1 contra 1 se ha reducido una barbaridad, los perfiles que se encuentran es más difícil, es verdad que siguen habiendo, me acuerdo que tuve una entrevista con un chico, con una persona que trabajaba en el Alcorcón y que su papel era viajar por todo el mundo porque hay lugares que todavía no están tan controlados, digamos, por todo esto, entonces buscan ahí perfiles de gente que sigue jugando en la calle, pero ahora es mucho más complicado, ahora...
Es que es así. ¿Y crees que presidente de la Juve Agnelli cree que, no sé si es un poco para llevárselo a su terreno el discurso este que está lanzando, pero cree que hay que cambiar el fútbol y pasarlo al entretenimiento porque la gente no consume. Sí, luego llega el Porto y le pinta la cara. Por eso. El otro día, por ejemplo, el Almería, por ejemplo, este mercado de invierno fichó a Brian Rodríguez, que, tío, un uruguayo que viene de Peñarol, joven, internacional con su selección, juega en banda. Tío, yo no lo había visto en mi vida y digo, pues será el típico regateador súper espectacular. Y lleva 2 o 3 partidos con el Almería y es el típico extremo que juega, el típico interior, que ya ni es extremo, que juega a pierna cambiada, se va al centro buscando siempre el pase en profundidad, el seguir amasando. No perder la pelota. No perder la pelota. Claro. Ya Pases se de ha seguridad que globalizado hablamos. todo hasta ese extremo que te viene ya un jugador sudamericano que no tiene nada de contacto con el fútbol europeo y también ya mama de ese... Porque es que seguramente no lo hubiesen fichado si no estilo. fuese... Es el punto que quería sacar, que precisamente gracias a ese análisis mayor que hay, también esa globalización hace que no haya tantas diferencias o se reduzcan las diferencias. No es una crítica a Brian, me gusta mucho como jugador, pero que me sorprendió eso. Pero creo que las diferencias ya de un jugador latinoamericano ya no son tan grandes con un jugador europeo o del este de Europa, que ya el fútbol, evidentemente, hay canteras o sitios más prolíficos y salen mejores jugadores, pero a lo que voy que el futbolista latinoamericano quizás está perdiendo esa espontaneidad que antes tenía, porque jugaban, pues era un juego menos táctico que el que se podía tener en Europa. Y ahora es como todo, estoy muy de acuerdo con eso, que de repente te llegan jugadores cortados por el mismo perfil todos. Yo creo que también depende mucho de la liga en la que se juegue. Yo creo que, por ejemplo, Vinicius, que a mí es un jugador... Sí. A mí, Vinicius, a lo mejor es pinchan hueso, pero a mí es un jugador que me encanta. Me parece buenísimo. Y yo creo que en la Premier la rompería. Seguro. Y espontáneo, Yo creo que la espontáneo puede es. ser, no, sí. Y es todo lo contrario de lo que estamos hablando. Sí, sí. Por eso, a eso me refiero. Yo creo que es un jugador que en la Premier, Vinicius, se saldría. O sea, Vinicius es un tío que marca la diferencia. Lo quieras ver... O sea, no, es un tío... ¿Te parece poco? No, bueno, pero me Vinicius refiero... es un jugador muy peculiar porque hay Es muy diferente, pocos como es él. diferente, exacto. Y ya no porque falle siempre No, de cara a no, puerta, bueno. sino porque regatea con una facilidad que cuesta ver Adelante. ahora mismo Probablemente, en primera división. Si a Vinicius, en vez de ficharle con, no sé con qué edad le ficha Madrid, con 17 o 18, si en vez de ficharle con 18, a lo mejor lo ficha con 14 y le mete 4 años de cantera. Sí, Ya No, está no es lo Ya mismo. está viciado. Lo vicia. Sí. Sí. Entonces, no haber tenido ese salto y venir un poco, digamos, un poco más virgen y ya desde Brasil. Venir Mowgli. Justo, Claro. virgen del todo no es la definición. Pero también decir Mowgli diciendo Que que me Robert. parece un poco racista. Que evidentemente necesita también que progrese, en este caso el Real Madrid le ayude a lo que le falta en su juego, ¿no? Que crezca como jugador. Pero sí, yo estoy de acuerdo. De hecho, en Sudamérica tienen su propio debate los espectadores y los consumidores de fútbol porque creen que se juega cada vez peor y cada... No, o sea, ¿crees que se juega cada vez peor? No desde la perspectiva nuestra que tenemos como europeos, porque ellos defienden mucho la libertad individual, talento de pelota solo, de crear, ser un Riquelme, ser este tipo de jugador que no sé. Que luego Es que- es un ejemplo muy bueno Riquelme, que Y luego llega a ellos- Europa. Ellos tienen su propio debate y dicen, esto no nos gusta, esto no estamos jugando cada vez peor, cada vez no somos nosotros. A mí lo que has dicho de Vinicius, que si hubiera llegado con 14 años lo habrían moldeado, Seguro. y luego has dicho que a lo mejor aquí, si se tira un año en el Madrid lo moldeará para que se convierta en mejor jugador. Me ha parecido interesante porque no lo va a moldear de cara a su faceta regateadora y la imprevisibilidad. Esperemos que no, porque es lo mejor que tiene. No lo va a moldear de ahí y sí lo va a convertir en un jugador que se venga más hacia En Asensio, adentro. vamos. Que pierda menos balones. Era súper vertical en el Español y en el Mayor, que era un jugador ultra vertical. En el Isco, Español era tremendo. en el Málaga, era un regateador. Isco era una salvajada la de cómo regateaba. Y cuando ya lleva 5 o 7 años en el fútbol español, se vuelven Pero intrascendentes. yo creo por así que decirlo. eso se va a desbloquear, tío. Porque yo veo los partidos del Barcelona y de verdad la mayor solución, sobre todo al principio cuando jugaban peor, la mayor solución que tenían era darle el balón a Dembélé. Darle el balón a Dembélé y que haga lo que pueda. generara caos. No, sí. Sí. Yo creo que eso se va a ir compensando. Vale. Bien. Me lo preguntas a mí. No, pero- porque tienes han mirado Me ha pillado en plan de Que se empiezan a liar. Quizás este era un tema interesante para el porqué del declive del fútbol Es español. que es lo que iba a preguntar. Si tú crees que es el principal componente la táctica por el declive del fútbol español. Bueno, él tiene un artículo muy bueno hablando de eso, ¿no?
Ojalá diga. A ver, creo que- Es de Iñaco. Es de Roberto Gómez. No, yo creo que es uno de Panenka. Sí. Yo creo que sí, ¿Lo yo ves? creo que sí. Sí, sí. A veces le leo. A ver, yo creo que hay muchos factores, porque no puede ser, cuando hay un deterioro tan grande en una liga o en un fútbol, no puede haber un factor. Yo creo que hay muchos factores y evidentemente yo en el texto de hecho digo que hay que partir de ser un poco No evidentemente... has entendido nada, Hacho. Comprensión lectora cero. Te lo lees, pero ni Perdón, perdón, quería insultar a Hacho. Dejadla hablar. Hay que partir de algo que es obvio, tampoco podemos rebuscar las cosas, que hay menos dinero. Yo creo que si partes de ahí hay menos dinero, los demás tienen más pasta y los demás, esto lo decía Quintana, estoy muy de acuerdo con él, cuando los demás además están comiéndose muchas derrotas y tienen dinero, intentan buscar también cuáles son las soluciones y tienen luego esto puede tener su parte negativa, ¿no? Pero el camino es más corto si tienen más pasta. Entonces, bueno, partiendo de que España tiene menos dinero, sí que creo que juntando un poco lo que estábamos hablando, que ha dicho César también y vosotros, lo que ha pasado en el fútbol español es que lo que antes era una virtud, en el momento en el que los demás han ido trabajando en otra dirección, tanto a nivel de entrenadores, entender el talento, metodología y demás, el fútbol español se ha hecho muy conservador. Eso. Lo que era una virtud tremenda, porque además tenías unos talentos que no puedes reproducir. No puedes reproducir. En España tiene una cantidad de talento impresionante que además hacía las cosas de una determinada manera. Entonces, el debate de tener el 70% de la posesión, de verdad, eso no ha existido en el fútbol. No ha existido. No teníamos... fuera de aquí no había ese problema. No es... Yo tengo el 50, voy a ser el peor equipo. No, esto... evidentemente la victoria te va legitimando y se crea ese de... tengo el 70% de posesión. Lo de España, por ejemplo, con Del Bosque en 2012, que contra Francia, que no salen de su campo, es Entonces, eso, cuando no tienes ni dinero ni calidad, yo creo que te deja un poco huérfano cuando los demás están jugando a un ritmo, a una velocidad y han ido haciendo las cosas de otra manera y ha cambiado el fútbol. Entonces, yo creo que se ha convertido un poco España en un... nos ven un poco como los más conservadores y de hecho de dentro ya empieza a ver que la liga está un poco... Claro, es que el debate que teníamos antes era como de que da la sensación de que el estilo de juego de España, que has dicho tú con Del Bosque, incluso antes con Aragonés y el mítico del Barça de Guardiola, se ha viciado mucho el típico que se habla ahora mucho, el pase de seguridad. Si puedo dar un pase de seguridad en vez de dar un pase de no seguridad, arriesgas, lo doy. Porque, por ejemplo, no es el estilo, porque Guardiola juega a un ritmo altísimo. Yo veo partidos del City y el City juega a un ritmo alto. Muy alto. Y es el estilo. Pero se supone que es el mismo Arroyo estilo ha con sus tocado matices. una cosa que es la calidad, que también hemos tocado antes. Y es que el estilo ese que estamos comentando se ha viciado hasta el punto de que en segunda división los equipos te lo intentan hacer. Y claro, el Alcorcón pues no tiene individualidades para sacarte el balón al primer toque con una velocidad frenética que deje atrás rivales. El Alcorcón, un tío hace el pase regular, al otro le cuesta un poco controlarla, le hace el paso mal. Son discapacitados. Un eufemismo. Le bota justo de La cadena. Y la Al final acaba falleciendo ahí en el equipo. recupera el Mirandés, pero la pierde muy rápido, ¿no? Se van chocando unos con otros, ¿verdad? Es tal cual, o sea, yo el otro día entrevisté en un tiro en la olla a Iván Bayú, que es lateral derecho de Almería, que es canterano del Barça. Y me Es que dijo... tenéis toda la defensa canterana del Barça, es que ya os vale. Y me dijo, Bueno. Iván me dijo que él fue a 2 pretemporadas con el Barça, con Guardiola y con Luis Enrique. Y dice que era tremendo, porque él sabía que si le diera el balón como se lo diera a Xavi, Xavi lo iba a controlar y la iba a sacar limpia. Pero eso a él no le pasa en Almería. Él le da un mal balón a nuestro mediocentro y nuestro mediocentro Le da una embolia. claro, se traga la lengua y nos montan una contra. Entonces... O sea que lo que decía ese tipo es que básicamente sus compañeros eran malísimos comparados con los del Barça, ¿no? claro, pero Claro, vaya razonamiento llegó a la conclusión este hombre. Lo O sea, que es se que vamos puede a ver. extraer de ahí es que si tú intentas hacer un estilo para el que necesita una precisión Claro. suprema con jugadores no que no la funciona, tienen, no funciona. se te vuelve un estilo de juego intrascendente No e funciona. incluso perjudicial. Pero eso se vio también con el modelo del Barça, con sacar el balón jugado al portero. Eso en equipos que no saben sacarla desde atrás, de repente, pues mejor que te pegue un Todos pelotazo el empezaron portero, a hacerlo, pero que todos tío. empezaron a sacar en corto el cuando... propio Casilla, tú dale el balón a Casilla en aquella época y a ver lo que hace. Y se veía mucho que ahora ya creo que menos, pero que sacaba el portero mal y saque de banda para el equipo contrario porque no sabían sacar bien un pase bueno el portero, pues ya está. Y era ese estilo viciado porque no era un Víctor Valdés el que te sacaba la pelota. Claro. Luego es verdad que
no solo es tener o no la pelota, el conservadurismo también viene. En España creo que ha habido en general muy buenos entrenadores y muy buenos métodos, y se nos ha visto, o yo creo que es una virtud que, bueno, luego se ha ido convirtiendo en este problema, que son entrenadores muy organizados. Ya no es solo lo de la pelota, es que este conservadurismo yo creo que también viene porque en un contexto de crisis económica la importancia que tiene bajar de primera a segunda es muy gorda, claro, de presupuestos. Entonces tú, cuando eso yo creo que cala en determinados proyectos, y entonces empiezas a ver más equipos que quieren que no pase nada en los partidos, que se organizan atrás, ceden un poco la iniciativa, porque hay más miedo a abrirse, porque evidentemente en el momento en el que no tengas un poco el control de las cosas, pues te viene una dinámica de 3 derrotas, te metes en el pozo, como baja segunda, este proyecto se va a tomar por culo. Claro. Entonces, cuando tienes... esto pasa en la vida real, si no tienes dinero, te vienes un poco ese miedo de lo que tengo lo voy a controlar, no voy a invertir, esa mentalidad yo creo que en España también existe, y fuera no hay tanto miedo a lo mejor en invertir en otras ideas o simplemente la palabra invertir, ¿no? De, oye, tengo esto, voy a seguir aunque estemos mal dadas. Y yo creo que eso, en los últimos 8 o 10 equipos en España, ahora mismo, tú ves a esos equipos y es que no pasa absolutamente nada en los partidos. Pero es que Entonces, incluso es una cosa... entrenadores han experimentado una metamorfosis, porque tú ves al Abelardo, que ascendió con el Sporting y que logró la permanencia con el Sporting, y era mucho más atrevido que el Abelardo actual. O sea, es como que el propio fútbol lo ha ido haciendo más conservadores. No sé si los propios presidentes les dan un toque en plan, oye, mira, que no podemos descender, déjate de rollo. Y De hecho, Paco Gémez ya no entrena. Quizá la excepción de los 10 de abajo puede ser Mendilibar con el Eibar. sí, El que buenísimo pensaba- porque estaba tiene pensando- 1000 tiros dados y le da igual todo. Le da igual, vamos. y también tiene la confianza ganada tras tantos años. Total. Que por Mendilibar llega, ahora está el Eibar, no me parece en descenso. Sí. Es su primer año y seguramente le han echado. Y tiene ese margen porque lleva 4 años salvando al Eibar con una plantilla que a veces no sería Sí, para pero salvarlo. es que este año el Eibar tiene Pero un bueno, equipo, pero que tío, es un muy poco más flojito. atrevido que el resto de equipos. Sí, Pero sí. tiene algo bueno Leiva, que es que en primera hay equipos malísimos. Entonces se puede salvar por eso. Y algo malo que... Que uno de los malísimos es el Eibar, ¿no? Sí, pero El problema es que ellos son los malísimos. pero los ¿Crees equipos que hay malísimos más? son más de 3, desde luego. Sí, pero para mí está entre Yo los ahora 3 o mismo 4 está en el top plantillas. 3 de más malos, ¿eh? Huesca, Está Elche. rozándolo de lleno. Pero es verdad que ahora en España se está empezando a dar lo de, bueno, si no bajo porque hay 3 peores. Exacto. Sí, Es que ya se ve clarísimamente. Se me has dicho antes una cosa del Huesca, yo lo llevo diciendo todo el año y creo que siguen últimos y lo mantengo, que no van a bajar. ¿Tú crees que el Huesca no baja? Está Yo 4 de Hombre, la es que ahora está salvación. más pacheta, Se ¿no? puede salvar. Yo creo que no van Se a puede bajar. salvar. Con Pero pachetas se salvan. habría que ver el calendario y tal, pero sí, es que te puedes salvar porque hay 3. Es que hay una serie de equipos que. Como llegues a las 10 jornadas últimas dudando mucho, ahí bajan los 3 No habéis peores. nombrado al Valladolid, lo del Valladolid es dramático. O sea, No, pero y que luego hay equipos como el Getafe que está a 5 del descenso, que es decir, equipos que en teoría de primeras, ¿no? Sí, Iba a pero estar el ahí, Getafe me pero da está ahí. mucha más tranquilidad en el sentido de que Bueno, pero estos equipos, ojo. le meten un puñetazo a alguno y ya está, ¿sabes? O sea, es que tampoco... a Nacho se le está poniendo un look muy bordalás, ¿eh? Ahora, Es que de hecho pelín, hemos seguido los mismos pasos. Revisemos sus tatuajes. No voy a bajarme los pantalones para esto. Dicho esto, saquemos el tema de las orgías nazis que comentamos. Porque ¿a raíz de algo de Bordalás? No. ¿A lo del perdón. juego? Nacho, lo del juego. A lo del juego. Hay que controlar ya la hora. Bueno, en fin. No sé si te ha contado tu querido amigo, que por cierto estoy muy orgulloso de él porque solo se ha levantado y se ha ido 10 minutos, pero no está mirando el móvil. 2 O sea, minutos. No, es que de hecho he ido a enchufar el móvil porque no tiene Ah, batería. por No tiene eso el móvil, Por está eso, teniendo- claro, está teniendo que por prestar eso le estoy atención. mirando, si no. Bueno, no sé si te ha contado que hay una... El juego un va bueno, básicamente de que te vamos a decir tweets antiguos de políticos sobre fútbol. Y tienes que adivinar de quién es. Vale, hay opciones. Es un juego muy divertido. Igual he escuchado, bueno, mejor no digo nada porque he cruzado un invitado que ha grabado antes. He visto su juego, pero yo creo que voy a aceptar 0, tranquilamente. Bueno, tampoco te No, creas, ¿eh? puede Es ser. intuitivo, ¿eh? Hay bastante intuición aquí. Bueno, frases de políticos sobre fútbol. Como decía Risto Mejide, ni Guardiola era tan bueno, ni Mourinho tan malo. Ese es el tweet. A. Pablo Iglesias. B. Albert Rivera. C. Martínez Almeida. Y D. Tony Cantó, que ya no es político, ahora vuelve a ser actor. Repiten otra vez el tuit, por favor. Vale, repito el tuit. Como decía Risto Mejide, ni Guardiola era tan bueno, ni Mourinho tan malo. Lo decía Risto Mejide. Claro, no lo digo Una yo. persona Lo refutada. decía Risto Mejide. Un analista de fútbol.
No sé si es de él, pero le pega a Pablo Iglesias. Oh, no, Albert Rivera, otro El exponente. cuñado de España, ¿quién iba a decir eso? Venga, va, voy. Venga. Joder, me ha tocado a mí leer este. Me ha tocado verla en inglés. Léelo tú en inglés. Venga, joder, qué vergüenza, tío. Spain captain Iker Casillas as referee to end Euro 2012 final out of respect to Italy. Y luego un enlace. Y luego un enlace a hub.to. Vale, vamos a suponer que haya algo. Opción A: Iván Espinosa de los Monteros. Opción B: Íñigo Rejón. Opción C: Pablo Casado. Opción D: Alfredo Pérez Rubalcaba. Que en paz descanse. Que en paz descanse, Alfredo. Si quieres te leo el tuit en A ver, inglés otra el vez. único- Léelo en español, No, bro. no. El único que habla muy bien inglés creo que es Espinosa de los Monteros. Pero es que estaría muy bien que fuese Íñigo Rejón, pero voy a decir Espinosa de los Monteros. Y dirías correctamente. ¡Un facha! Don Iván. Hombre, no. No es facha, no es facha. Andrés, tío, es que te lo llevas todo a facha o no facha. O sea, Hombre, ahora lo de Vox no me pasa. no, Para una vez que digo a bien facha, que de verdad Claro, facha. pero es que estás ahí, o sea, déjalo pasar, Andrés, déjalo pasar. Al final los extremos se tocan. No pasará, Nacho, no pasará. Venga, va, voy con un tuit No es que no. puso una persona muy interesante. Paro de estudiar para hacer un descanso. Toma. Miro Twitter para despejarme y me encuentro con que solo se habla de fútbol. Hashtag asco de vida. Las opciones son A: Irene Montero, B: Manuel Mariscal, C: Adriana Lastra o D: Ramón Espinar. No sé ni quién es Manuel Mariscal. Un facha Un también. miembro de Vox que iba a nuestra clase. Compañero Diputado nuestro, por sí. Toledo. El jefe de prensa de Vox, de hecho. Es. Hostias. Y diputado. Y diputado por Toledo. por Toledo. Sí. Iba con nosotros a clase. Y era un pringadísimo. ¿no? Sí, pero ahora mismo... ¿Qué opción has dicho la última? Ramón Espinar. Ramón Espinar. Manuel Mariscal. Nuestro compañero de clase. Y de hecho, probablemente algunos de esos tuits de los que se quejaba eran de César o de. Claro, es verdad. En esa Venga, época no era de Vox. vamos con una buena. Venga, dale caña. El mensaje de Mou al dejar a Casillas en el banquillo es claro. Busca forzar su salida del R Madrid. A: Mariano Rajoy. B: Pablo Iglesias. C: Pedro Sánchez. O D: Santiago Abascal. Podría ser de cualquiera. Casillista, ¿eh? Yo O sea, ahí descarto a Pedro Sánchez y a Mariano Rajoy. ¿Por? Hombre, Pedro Sánchez es que tiene de todo, la verdad. Claro, es que... El Pedro Sánchez de 2011 Es que le yo- daba yo- todo. Que tiene mucha calidad, Sánchez. Me ahí. sale decir otra vez Pablo Iglesias porque yo le recuerdo muchos tuits de fútbol a Pablo Iglesias, yo creo, pero... Pablo Iglesias. Pues fue nuestro querido presidente del gobierno. Pedro Sánchez. Joder, es que Pedro... En uno de sus tuits clásicos de 2011. Al menos cuando para estaba cada grabando cosa. esto, porque si hay un golpe de estado, igual. Voy a leer la última en vez de la penúltima que me gusta más, ¿vale? Vale. El segundo gol de Messi, genial. Pero me quedo con el carácter de Ibra en querer lanzar el penalti después de tanto infortunio. Una lección. A: Carles Puigdemont. B: Oriol Junqueras. C: Artur Mas. D: Javier Ortega Smith. Ojalá hashtag valors. Valors. Eso debe ser el 2010 o 2009. El famoso partido con el Zaragoza. Después de Puigdemont, ¿a quién has dicho? Puigdemont, Junqueras, Artur Mas o Javier Ortega Smith. Me quedo con Ibra. Artur Mas. No, Pucci. Puigdemont. Puchi. Venga, acabamos rápido, Andrés. No dale. sabemos ni una, rollo. despedimos. Una. Vale. Y el árbitro acosando a los del Madrid. O no ve una o no pita una. A: Íñigo Rejón. B: Pablo Casado. C: Santi Abascal. D: Ramón Espinar. Santi Abascal. Santi, ya le llama Santi, con confianza. Blanqueando a Vox. Sí, estoy gilipollas. Íñigo Rejón. No, Santi. Jovencito, Franco. ¿Quién iba a hablar de conspiraciones? Claro, es que lo bueno de esto, Rollo, es que no te preocupes porque este año no hay ranking de quién va ganando los juegos, así que no te preocupes. Pero va a ser el último, ¿eh? Va a ser el último, que lo sepas, pero no hay ranking. Esto se quedará en el olvido, así que no pasa nada. Segurísimo. Que nada, esperamos que te lo hayas pasado en grande. En grandísimo, señores. Te esperamos, esto se lo hemos dicho a Nico Bad y te lo decimos a ti. Te esperamos en cualquier directo en Twitch por si quieres analizar un Atalanta Fenerbahce. Fenerbahce o lo que
pantalla por ahí. Panenquita. El Ferencváros de Brecheni. Estaría bien analizar en Twitch un partido así muy random, ¿no? O sea, Tailandia, Bangladesh, Bueno, el más pero random- con un cocido, ¿no? Mezclando un poco... Nosotros solemos el beber. asador y eso. Una copa de balón. El más random que hicimos fue la final del mundialito Bayer Tigre. Que fue café vamos. Si hubiera habido Twitch, habríamos hecho el New York Cosmos contra Es verdad, Cuba. sí. Venga, ¿nos vamos al bar ya o qué? En fin, bueno amigos, que nos podéis seguir en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, en Google Podcast, que nos podéis seguir en Twitch, donde podéis además darnos vuestro dinero. Una FPV3. ¡Joder, que se ha cortado! De eso te ¡Joder, ¡Ay! H, tío! Que sí que has sido tú. Pisacables, tío. Estás pisando ¡Despide los- rápido, que va a saltar otra vez! ¡Di algo! ¡Di adiós! ¡Hasta luego! ¡Adiós! Gracias, Arroyo. ¡Chao!